Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. 8 de la mañana con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Día miércoles 1 de julio. Oye, comienza la segunda mitad del año de este día miércoles. El frío cala los huesos. 6 grados de temperatura en Concón a esta hora de la mañana. ¿Usted dónde nos está escuchando? ¿Dónde nos está viendo? ¿Dónde nos está leyendo? Está en Valparaíso, en Viña del Mar, está en Concón, está en Quintero, está en La Ligua, está en San Felipe Los Andes, en San Antonio, en Santiago, en La Serena, en Coquimbo, en Tongoy, en Los Vilos. ¿Dónde nos está viendo? ¿Dónde nos está escuchando? El frío está calando los huesos, ¿cierto? Durante esta mañana de día miércoles 1 de julio, donde tenemos un montón de novedades que contar. Noticias buenas, noticias malas, noticias más o menos, análisis, ¿cierto? Entrar en detalle. Nos tiene preocupado la cesantía. Impresionante las tasas de cesantía a esta hora de la mañana, ¿cierto? A esta hora de la mañana. Oye, tenemos hace instantes había tránsito vehicular suspendido en Viña del Mar. Atención, de acuerdo a lo que informa Transporte Informa de la región de Valparaíso. En Viana, al llegar a Simón Bolívar en Viña del Mar, había una grúa que estaba realizando una maniobra con un vehículo en pane, ¿cierto? Y ya se arregló. Así que hace 5 minutos se arregló, incidente superado, vehículo retirado del lugar, todas las pistas de Simón Bolívar y Viana operativas, tránsito resuelto en Viña del Mar, tránsito que en nuestras principales calles de la región de Valparaíso está bastante disminuido en horas de esta mañana, debido a que los más chicos del hogar están de vacaciones, ¿cierto? Muchos ya disfrutando estas vacaciones de invierno abrigadito. Las bajas temperaturas, ¿cierto? A esta hora de la mañana, 0 grados, por ejemplo, a esta hora en Santiago. Vamos a ver rápidamente cómo está la temperatura en los diferentes lugares de nuestra región de Valparaíso. Decíamos en Concón. Mira, en Concón me marca 3 grados. No 6. En el auto me marcaba 6. No, 3 grados. A esta hora en Concón. Oye, es impresionante el frío. Se me metía al baño con calefactor. 3 grados, una máxima de 12 para hoy. Quillota, atención, hay 2 grados en Quillota. Uy, estamos heladísimos. Se nos congeló hasta las cámaras, Carlos Ponce. Saludamos a nuestra sala de dirección, Carlos Ponce, los mandos técnicos, Claudio Brito en la producción, ¿cierto? Todo el equipo de Pura Noticia instalado. Está, mira, en Viña hay 5 grados, Santiago 2, La Cruz, en La Cruz también 2 grados. Mira, está congelado el mar, Carlos Ponce. Estamos viendo a esta hora de la mañana, le contamos a nuestros auditores en la radio que nuestra señal de televisión, que se ve en todo Chile por zapping.com, canal 177, vemos la hermosa avenida Perú. No hay nadie trotando, nadie caminando, el mar está calmo, los pajaritos saltan y usted está abrigadito en la casa, ¿cierto? Oye, 2 grados en La Cruz, 2 grados en Los Andes, 96.1, 4 grados en La Ligua. 4 grados en La Ligua. Yo es que, ¿ves que digo La Ligua? Yo me acuerdo del dúo Claudio Marcelo, mis amigos, mis grandes amigos. Saludos para ellos. San Antonio, 4 grados. Hoy está, pero la temperatura, sí, está más helado que ayer. Exactamente, Carlos Ponce. Está mucho más helado que ayer. Este primer día del mes de julio lo partimos, ¿cierto? Con un frío enorme durante esta mañana de día miércoles. Un miércoles que como le decíamos trae hartas novedades, pero antes vamos a recordar qué ha pasado un día 1 de julio en nuestra historia, ¿cierto? ¿Qué ha pasado un 1 de julio? Y empezamos a contar, por ejemplo, que un día como hoy, en el año 1889, muere el presidente José Joaquín Pérez. Un día como hoy, hace años atrás, 1889. Un día como hoy, en el año 1961, joven, nace Diana de Gales. Quizá una de las mujeres con más historia, ¿cierto?, de estos últimos años. En 1976, un día como hoy, comienza a operar la tablita cambiaria que obligaba a las casas de cambio a mostrar día a día el movimiento del valor del dólar respecto al peso. Mira,
el año 1976. Un día como hoy, en el año 1991, muere el actor Michael Landon, el de Camino al Cielo, el de La Pequeña Casa en la Pradera. Mira, hace años murió, el 91. Un día como hoy, en el año 1997, el Reino Unido traspasa el control de Hong Kong a China, después de 155 años de colonia. Mira, el 97. El 2004, un día como hoy, muere otro actor, Marlon Brando. Oye, ese le gustaba a mi mamá. En el 2010, un día como hoy, recién llegada del Mundial de Sudáfrica, la selección chilena de fútbol visitó el Palacio de la Moneda. Allí el entrenador Marcelo Bielsa llega a la Moneda, ¿se acuerdan? Y no le dio la mano a Piñera, ¿se acuerdan o no? Después de unos segundos, sí lo hizo, pero como que lo dejó con la mano estirada, ¿se acuerdan? No quería Bielsa Piñera. Oye, un día como hoy, en el año 2018, Andrés Manuel Obrador, candidato a la izquierda mexicana, ganó las elecciones presidenciales de ese país con el 53,19% de los votos. Un día como hoy, en el año 2024, atención, Tania Valenzuela, Gabriel Boric, Diego Ibáñez, se legaliza el partido Frente Amplio. Mira, el 2024. Un día como hoy. ¿Quién se encuentra de cumpleaños este 1 de julio? El exdiputado Víctor Barrueto, el ex atleta norteamericano Carl Lewis. Hoy, ¿se acuerdan de Carl Lewis? El actor Bastián Bodenhofer. Mira, nació el mismo día y el mismo año que Diana de Gales, y el mismo día y el mismo año que Carl Lewis. El tenor Tito Beltrán está de cumpleaños. Atento, Carlos Ponce. La actriz Pamela Anderson está de cumpleaños. ¿Sabe cuánto cumple Pamela Anderson? 10 años más que yo. 58 tiene. Mira, Pamela Anderson. Símbolo. Guardianes de la Bahía. ¿Se acuerdan de Pamela? Estupenda ella. El senador y presidente de Bópoli, Luciano Cruzco, que también está de cumpleaños. La actriz Ingrid Cruz. El exfutbolista holandés Ruud van Nistelrooy. La actriz norteamericana Liv Tyler y la actriz Luz Valdivieso están de cumpleaños. Un día como hoy, 1 de julio. ¿Qué pasa en la región, Chile y el mundo este 1 de julio? Te lo comenzamos a contar acá. Esto es los titulares de Pura Noticia Matinal. Principales titulares a esta hora de la mañana. El ex ministro Nicolás Grau valoró el rechazo del libelo en su contra. El Senado rechazó la acusación constitucional y se abrió un debate enorme. No hay bloque oficialista. Andrés Lonton votó en contra, Paulina Núñez votó en contra, Rodolfo Carter votó en contra. ¿Dónde está el bloque oficialista? ¿Qué pasó? El Senado desestimó los 4 capítulos de la acusación constitucional. Se salvó el exministro Grau. Son los principales titulares de este 1 de julio. El ex senador Francisco Chaguán fijó sus prioridades como embajador en México. Estuvo con nosotros en su última entrevista en el país antes de viajar, ¿cierto?, a México a asumir oficialmente como embajador de nuestro país en ese país, ¿cierto?, en Norteamérica. Foco estará puesto en reactivar la Alianza del Pacífico y también potenciar el comercio entre los dos países. Francisco Chaguán asume como embajador en México. Son los principales titulares a esta hora de la mañana. Esto es Pura Noticia Matinal. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Somos puranoticia.cl. Fiscalización migratoria deja un detenido con orden de expulsión. Esto es en Valparaíso, en un operativo que se desarrolló en el barrio El Almendral. Lo hizo el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, y justamente dejó un detenido con orden de expulsión inmediata del país. Son los principales titulares a esta hora de la mañana. 3 detenidos por receptación tras operativo en Casablanca. Carabineros recuperó un vehículo robado y diversas especies sustraídas. Asesinan de un disparo a un joven adolescente de tan solo 17 años. Esto en la comuna de Lo Prado, región metropolitana. Una discusión habría sido el detonante de fatídico crimen. Haroldo Maciel vaticina sismo de magnitud entre 7,5 y 8 grados para Chile entre la segunda quincena del mes de julio y la primera semana de agosto.
Oye, nos han criticado por redes sociales, nos han dado como caja. Dicen, ¿cómo le damos espacio a este experto Maciel? Oye, le damos espacio a todo el mundo. Si tiene razón Maciel, me van a decir, uy, tenía razón. Y si no tiene, nosotros mismos decir, no tenía. ¿Cierto? Pero hay que estar preparados, ¿cierto? Se viene un sismo de magnitud 7, 5 y 8, según el brasilero. Desempleo en mujeres se mantiene en un 11,3% en la quinta región. Es un desastre el desempleo en nuestra región, pero un verdadero desastre. Es la cesantía más alta en los últimos 5 años. En estos 4 meses de gobierno de José Antonio Kast hemos subido la cesantía. El INE reportó que la tasa de desocupación regional llegó a un 10,2% y en mujeres un 11,3%. Va a estar con nosotros, ¿cierto?, en breves instantes más, analizando a fondo la situación de nuestra región de Valparaíso, la Seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa. Va a estar, ¿cierto?, en Pura Noticia Matinal. Vamos a estar hablando justamente con ella y también va a estar con nosotros el director del Observatorio Laboral de Valparaíso, Drago Radovic. Lo vamos a tener a fondo. Vamos a conversar con ellos a fondo el tema de la cesantía en nuestra quinta región, cuáles son los caminos, cuáles son las vías de escape, cómo avanzamos. Un 11,3%, estamos hablando que más de una mujer, o sea, prácticamente 1,1 mujeres, ¿cierto? O 11% de las mujeres no encuentran trabajo en nuestra región de Valparaíso. Y la tasa ocupacional completa llega a un 10,2%. Mutaron los trabajos, cambiaron, ¿dónde hay que buscarlo? Vamos a analizar a fondo la cesantía en nuestra región. Son los principales titulares a esta hora de la mañana. Esto es puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Se inició la segunda etapa del desalojo de la gran megatoma de San Antonio. Carabineros destacó la menor resistencia de pobladores y también destacar el diálogo generado por el delegado presidencial Manuel Millones, ¿cierto? En esta megatoma que en el fondo el Cerro Centinela se separó en dos partes, ¿cierto? Una parte se expropió, que tenía razón Carlos Monte, el exministro, tanto que se le criticó en su minuto por la expropiación, pero era la salida óptima, ¿cierto? Ahí se va a construir una parte de la gran solución habitacional que necesita San Antonio, la provincia en general, ¿cierto? Hablaban y se habla que hay que hacer justamente un master plan en esa zona. Son 12.000 las viviendas que se necesitan solo en la provincia de San Antonio. Se partió esta segunda etapa del desalojo de la megatoma. Hay esperanza y, por supuesto, menor resistencia a los pobladores que esperan que el Ministerio de la Vivienda cumpla su promesa. Son los titulares a esta hora de la mañana. El delegado Manuel Millones reveló justamente el déficit de 12.000 viviendas en la provincia de San Antonio en medio de este desalojo de la megatoma. 12.000 viviendas solo en la provincia de San Antonio. El Mundial sigue su curso y Francia y México avanzaron a los octavos de final. Los galos golearon a Suecia y los aztecas se impusieron a Ecuador. Buenísimo el partido de México con Ecuador, ¿cierto? Un partidazo. Se vivió el Mundial 2026 en puranoticia.cl. Vámonos rápidamente a nuestra página web, ¿cierto? Que nos tiene nuestra sala de redacción, encabezada, ¿cierto?, por nuestro editor de contenido, Cristian González, el hombre tras el contenido, ¿cierto? Cristian González, Talataba Tapastén, ¿cierto? Brenda Parra, también con nosotros aquí dentro del equipo, la Pilar, ¿cierto? Antonia Benítez, que volvió a vacaciones, volvió Antonia, oye, llegó doradita, ¿la vieron o no? Ayer en Conexión Pura Noticia, dorada, llegó con olor a caipiriña. No, ya, se la pasó muy bien, dijo en sus vacaciones. El lunes vuelve la Camila Rate. Sí. ¿Quién más de vacaciones? Carlos Ponce, Brito, y a nadie más. Se suspenden las vacaciones. Parémosla, po. Hasta agosto. Claro. En agosto hay más vacaciones. Oye, tenemos ahí los titulares. Lo decíamos recién, ¿cierto? Por amplio margen, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Se trató del 9º libelo en contra de un ministro de gobierno de Gabriel Boric, siendo hasta la fecha todas rechazadas. Se han salvado todos, ¿cierto? Todos los ministros. Segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio deja 100 casas demolidas, 2,5 hectáreas recuperadas y 2 detenidos, ¿cierto? Esto en San Antonio. Las principales noticias a esta hora de la mañana: 4 policías venezolanos fueron detenidos por saqueo durante operativos de rescate.
Oye, un incendio consumió una vivienda en la intersección de 4 Norte con 4 Poniente en Viña del Mar. Profesores destacan avance en concentración y convivencia escolar a 4 meses de la restricción de celulares. Mira, ha funcionado el tema de los celulares en los colegios. Creo que es un avance total y absolutamente, ¿cierto? Los niños efectivamente están mucho más concentrados. Canciller afirma no manejar información sobre hostigamiento a los topos de Chile. Esto es en Venezuela. Los famosos topos de Chile son estos rescatistas, ¿cierto? Que fueron en ayuda justamente ahí a Caracas. Conversaba yo con un par de venezolanos en el día de ayer y realmente la situación es muy crítica. La cantidad de personas desaparecidas en Venezuela es impresionante. Y el hedor, el olor, ¿cierto? En las calles de La Guaira es muy fuerte. Yo creo que lamentablemente, ¿en qué número van los muertos? Pero va a ser dramático, ¿cierto? Las cifras finales que se conozcan. Son las principales informaciones. Revisemos la portada de nuestra edición digital, ¿cierto? Que usted la puede descargar a través de nuestra página web, a través de nuestra aplicación, ¿cierto? Edición de papel digital, la edición de este día martes, en la segunda etapa del desalojo de la megatoma en San Antonio. Habla también el delegado Millón. Está la acusación del Senado en contra de la acusación constitucional contra Grau. Habla Haroldo Maciel y el desempleo de las mujeres, los temas principales, ¿cierto? En nuestra portada de edición papel digital, usted la puede descargar en nuestro sitio web y también en nuestra aplicación. Sin ningún tipo de suscripción. Es la gracia de Puranoticia.cl. Somos este multimedio, ¿cierto? Te ofrecemos una edición de papel digital, te ofrecemos una página web, te ofrecemos una señal de televisión y te ofrecemos una señal de radio para que tú elijas por dónde informarte. Tú nos escuchas, nos ves o nos lees, pero siempre informado en Puranoticia.cl. Vamos a nuestra unidad móvil, vamos a las calles de nuestra región, ¿cierto? Directamente a Marga. Está Daniel Zunino, está pero con bufanda, con gorro. Oiga, Daniel, hoy día sí hace más frío que ayer también, ¿no? ¿Sí o no? Sí, hoy sí que sí, Jorge. Vamos a revisar el clima porque yo calculo unos 3 grados deben haber a esta hora. Oye, si yo me bajé del auto... 2 grados tenemos. 2 grados. Tenemos 2 grados. Yo me bajé del auto y el termómetro, la cosita que marca en el auto, marcaba 6. Pero me bajé y acá en la oficina, subimos al piso 9, ¿cierto? Donde están los estudios de Puranoticia.cl. Bueno, están en el piso 7, pero este edificio empieza en el -2. Bueno, en el 9, y hay 3 grados aquí arriba. Usted tiene 2 ahí en Marga. 2. No, si está heladísimo. Sí. Hay que cuidar a Ricardo Suárez, ¿eh? Ustedes saben que el tatita de la oficina hay que cuidarlo. Oiga, Daniel, partamos con las informaciones, ¿cierto?, que tenemos para este día. Partamos con esta fiscalización migratoria que hubo en Valparaíso. Lo comentábamos en los titulares. Un fuerte trabajo está haciendo el Servicio de Migraciones. Cuéntanos detalles. Así es, Jorge, un trabajo exhaustivo hace Migraciones en el barrio Almendral, que deja como resultado 14 personas extranjeras denunciadas, un detenido con orden de expulsión vigente y un empleador sancionado. Este procedimiento fue desarrollado de manera conjunta por la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones con el objetivo de revisar la situación migratoria de personas extranjeras, detectar eventuales infracciones también y abordar distintos puntos considerados críticos en la ciudad puerto. En total fueron 43 las personas fiscalizadas, de las cuales 14 quedaron denunciadas por incumplimientos a la normativa migratoria. Según el balance entregado, hablamos de 12 ciudadanos venezolanos, una persona ecuatoriana y una colombiana, principalmente por ingresos al país mediante pasos no habilitados. Además, durante el operativo, una persona fue detenida debido a que mantenía una orden de expulsión vigente, mientras que un empleador fue sancionado por incumplimientos asociados a la contratación de trabajadores extranjeros. Desde el Servicio Nacional de Migraciones señalaron que este tipo de controles van a continuar desarrollándose de forma periódica en distintos puntos de la región. Además, la autoridad de Migraciones, Daniel Baltra, agregó que el objetivo de estos procedimientos es reforzar el cumplimiento de la normativa vigente, tanto para trabajadores como para empleadores, y avanzar en un mayor ordenamiento del control migratorio en el territorio nacional. Este operativo se suma a una serie de fiscalizaciones también que buscan detectar irregularidades y verificar que las personas extranjeras que permanecen en nuestro país cumplan con las disposiciones establecidas por la ley. Y continuamos, nos vamos esta vez también a otro caso, nos vamos
También al caso de 3 personas detenidas por el delito de receptación de vehículo motorizado y especies sustraídas. Deja un operativo, esto donde en Casablanca, un operativo encabezado por Carabineros, Policía Informada, que además permite recuperar un automóvil con encargo vigente por robo y distintos elementos vinculados a ilícitos cometidos en sectores rurales. La diligencia fue realizada por funcionarios de la CIP, la sección de investigación policial de la Quinta Comisaría de Casablanca, luego de una serie de denuncias por robos que afectaban a parcelas de sectores conocidos como Lorosco y Lagunillas. El procedimiento se inició durante la mañana de este martes, cuando los equipos policiales logran ubicar un vehículo oculto en la carretera de la ruta F96-2G, el cual mantenía un encargo vigente por robo emitido desde la tenencia de Pichidegua. Al momento de la fiscalización también los detenidos se encontraban en el interior del automóvil, el que además habría sido utilizado horas antes en el robo de galones de gas. Tenemos palabras entonces del capitán Marcial Barrera de la Quinta Comisaría de Casablanca. Escuchemos. A raíz de diversas denuncias por robo en lugar habitado que afectaron a parcelas en el sector de Orozco y Lagunilla, se logró la detención de 3 hombres adultos por el delito de receptación de vehículo motorizado y receptación de especies sustraídas. Durante el procedimiento, los funcionarios lograron ubicar un móvil que habría sido utilizado horas antes en la sustracción de galones de gas, el cual se encontraba oculto en la caletera de la ruta F962G de Casablanca, con 3 ocupantes en su interior. Tras la fiscalización y el registro de los vehículos, se recuperaron diversas especies sustraídas y herramientas presuntamente utilizadas para cometer estos delitos. Además, se verificó que el vehículo mantenía un encargo vigente de la tenencia Pichidegua. Los 3 detenidos no registraban órdenes de detención pendiente. Tal como escuchábamos también, durante este registro del vehículo, Carabineros logra recuperar diversas especies sustraídas y herramientas que presuntamente habrían sido utilizadas para cometer estos delitos. Los 3 imputados, todos adultos y sin órdenes de detención pendientes, quedan entonces a disposición del Ministerio Público y pasan a control de detención el día de hoy, miércoles, a donde serán formalizados por el delito de receptación, Jorge. Completo informe, Daniel, ¿cierto?, sobre estas 2 fiscalizaciones policiales, tanto la fiscalización migratoria en Valparaíso como estos detenidos por receptación también en Casablanca. Yo estaba mirando dentro de nuestra web y quería saber más detalles, ¿cierto?, de este incendio que teníamos originalmente, que lo teníamos en portada. Este incendio sucedido en Viña del Mar, en esta vivienda que se consumió en la intersección de 4 Norte con 4 Poniente en Viña. Esto se procedió incluso a cortar el tránsito entre 3 Norte y 4 Norte. Esto ocurrió durante la tarde de este martes y hubo un fuerte trabajo de bomberos, ¿cierto? Una vivienda prácticamente completa en llamas ahí en esa intersección de 4 Norte con 4 Poniente en pleno centro de Viña del Mar. Bueno, con estas informaciones, Daniel, ¿para dónde va a estar su día? ¿Dónde se va hoy? Tenemos visita especial de la ministra del Deporte en Viña del Mar, así que ahí estaremos recibiéndola. Ah, mira, viene con todo. Oye, mira, acaba de publicar nuestra sala de redacción, vamos a la página web. Mira, acaba de publicar: baja segregada podría dejar lluvias durante este fin de semana en la región de Valparaíso. Menos mal, porque así sube un poco la temperatura. Fenómeno atmosférico se desarrollaría entre el viernes 3 y el sábado 4 de julio, favoreciendo precipitaciones principalmente en sectores costero y cordillerano. O sea, podríamos tener lluvia el fin de semana, Daniel Zunino, ¿qué le parece? Sí, genial, genial. Sí, o sea, hay que comprar zapallo. Mucha razón, hay que comprar zapallo. Bueno, Daniel, gracias, que tenga una excelente jornada, estamos en línea. Igualmente, Jorge, que esté muy bien. 8 de la mañana con 25 minutos, 8 con 25, vamos a hacer un alto comercial y entramos de lleno con nuestros invitados a hablar justamente de lo que es el tema del día, la cesantía en nuestra región de Valparaíso. Cesantía que está en 2 dígitos, es la cesantía más alta de los últimos 5 años. Vamos a entrar a fondo, va a estar con nosotros la Seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa, acá, en Pura Noticia Matinal. Comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal.
8 de la mañana con 30 minutos en punto de este miércoles 1 de julio. 1 de julio partimos de lleno la segunda parte del año. Los segundos 6 meses ya se fueron, los primeros 6. ¿Cómo pasa el tiempo? En una mañana helada, en una semana que nos golpea justamente las cifras del desempleo, que vamos a entrar de lleno a analizarlas en el país y también en nuestra región. Pero primero revisamos los principales titulares a esta hora de la mañana. Esto es Puranoticia.cl. Exministro Grau valoró el rechazo de la acusación constitucional en su contra en el Senado. El Senado desestimó los 4 capítulos en su contra. Chaguán fija sus prioridades como embajador en México. El ex senador puso foco en su gestión, la que va a estar preocupada de reactivar la Alianza del Pacífico y potenciar el comercio entre ambos países. Fiscalización migratoria deja un detenido con orden de expulsión. Esto es en Valparaíso, específicamente en el barrio de Almendral. 3 detenidos por receptación tras operativo en Casablanca. Carabineros recuperó un vehículo robado y diversas especies sustraídas. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Esto es Puranoticia.cl. Asesinan de un disparo a un joven adolescente de tan solo 17 años en la comuna de Lo Prado, región metropolitana. Una discusión habría sido el detonante del crimen. Haroldo Maciel vaticina sismo de magnitud entre 7,5 y 8 grados para Chile. Dice que va a suceder durante la segunda quincena del mes de julio o la primera semana de agosto. Desempleo en mujeres se mantiene en un 11,3% en la quinta región y el INE reportó que la tasa de desocupación regional llegó al 10,2%. Inicio de la segunda etapa del desalojo de la megatoma en San Antonio. Partió este día martes. Carabinero destaca menor resistencia de los pobladores. El delegado Manuel Millones reveló que el déficit de viviendas en la provincia de San Antonio alcanza las 12.000 unidades en medio del desalojo de la megatoma. Mundial 2026 se vive con todo en el norte, ¿cierto? En Norteamérica, Francia y México avanzaron a los octavos de final, los galos golearon a Suecia y los aztecas se impusieron a Ecuador. Hablábamos justamente de cesantía, porque existe preocupación por el empleo. El desempleo en Chile trepó al 9,4% y la informalidad laboral saltó a un 27%. Según el INE, la desocupación subió 0,5 puntos en un año. La desocupación, esto es impulsado por un fuerte aumento de quienes buscan trabajo por primera vez. El escenario es especialmente complejo para las mujeres, cuya tasa de desempleo a nivel país ya alcanzó los 2 dígitos, llegando al 10,5%. Los detalles en el siguiente informe. La tasa de desocupación en Chile alcanzó un 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, según informó la encuesta nacional de empleo N, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses, debido a que la fuerza de trabajo creció 1,3% por sobre el incremento de 0,8% registrado por las personas ocupadas. El organismo informó que el número de personas desocupadas aumentó 6,9% en comparación con igual periodo del año anterior, impulsado tanto por el alza de quienes se encontraban cesantes como de las personas que buscan trabajo por primera vez. En tanto, la tasa de participación laboral se ubicó en 62,4% y la tasa de ocupación alcanzó 56,5%. En las mujeres, la tasa de desocupación llegó a 10,5%, con un aumento de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. Este resultado se explicó por un crecimiento de la fuerza de trabajo superior al incremento de las mujeres ocupadas. Las tasas de participación y ocupación femenina alcanzaron 53,6% y 48,0% respectivamente. En el caso de los hombres, la tasa de desocupación se situó en 8,6%, aumentando 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior. La fuerza de trabajo masculina creció por sobre el empleo, mientras que el número de desocupados aumentó 7,3%, impulsado tanto por los cesantes como por quienes buscan empleo por primera vez.
El total de personas ocupadas creció 0,8% en 12 meses, explicado por el aumento del empleo en mujeres y hombres. Los sectores que más contribuyeron al incremento fueron la industria manufacturera, las actividades de salud y las actividades profesionales. Entre las categorías ocupacionales destacaron las trabajadoras por cuenta propia y las personas asalariadas informales. En materia de informalidad, el INE informó que la tasa de ocupación informal llegó al 27,0%, lo que representa un aumento de 1 punto porcentual respecto del mismo periodo del año anterior. La informalidad alcanzó 28,8% en mujeres y 25,6% en hombres, mientras que el número de ocupados informales aumentó 4,6%, impulsado principalmente por los sectores de comercio e industria manufacturera. La tasa de desocupación ajustada estacionalmente se ubicó en 9,2%, aumentando 0,3 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior. En paralelo, el volumen total de horas efectivas trabajadas disminuyó 0,1% en 12 meses y el promedio semanal de horas trabajadas cayó a 37 horas, con un promedio de 39,1 horas para los hombres y 34,3 horas para las mujeres. En la región metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó 9,8% durante el trimestre marzo-mayo 2026, registrando un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con igual periodo del año anterior. En la región, la población ocupada creció 0,8%, impulsada principalmente por la industria manufacturera, las actividades profesionales y el comercio. Esa es la realidad nacional, la que hemos escuchado en el informe que nos ha preparado, ¿cierto?, Leonel Alegría. Pero la tasa de desocupación en la región de Valparaíso alcanzó un 10,2% durante el trimestre marzo-mayo del 2026, según esta encuesta nacional de empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales en 12 meses. ¿Cierto? En el mismo periodo las personas desocupadas aumentaron un 17,9%. La tasa de participación laboral regional se ubicó en un 60% con un incremento de 0,7 puntos porcentuales. En contraste, la población fuera de la fuerza del trabajo disminuyó un 0,7%. Por sexo, la tasa de desocupación realmente es impresionante. En hombres alcanza un 9,4% con un alza de casi un punto, pero en las mujeres el desempleo en la región llega a un 11,3%, aumentando 2,2 puntos porcentuales. Ya estamos en línea con la Seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa. Carolina, Seremi de este gobierno, siento, asumida hace muy poco tiempo, hace menos de 4 meses. ¿Cómo se enfrentan estas cifras, Carolina? ¿Cómo se enfrenta esta realidad? Estamos hablando que lamentablemente, cierto, bajo la administración del presidente Kast, estamos ante número de cesantía de los más altos de los últimos 5 años. Hola Jorge, muy buenos días. Bueno, efectivamente, ayer hemos conocido las cifras de la encuesta del INE en materia laboral y nos encontramos con las cifras de desempleo que hoy día todos conocemos. Nosotros lamentamos las cifras, sobre todo en nuestra región. Recordemos que venimos hace 41 meses con cifras sobre el 8% a nivel país, que son muy altas. Claramente el gobierno del presidente Kast está trabajando. Ayer también, dentro de todos los temas, se entregó el resultado de una mesa de reactivación laboral, que son varias medidas. Yo creo que eso da para otro análisis, pero hoy día claramente los vecinos, las personas de la quinta región reciben estas cifras con preocupación. Y también como gobierno estamos trabajando, porque lo que necesitamos es reactivar nuestra economía. Si la economía, la inversión se activan, lo que va a producir es trabajo, empleos, puestos de trabajo, y es el objetivo que tenemos como gobierno actualmente. Sí, yo creo que en el diagnóstico estamos todos claros, lo hemos conversado siempre, sabemos lo que hay que hacer, pero lo importante es hacerlo. Vamos a sumar a esta conversación, Seremi, a Drago Radovich, director del Observatorio Laboral. ¿Cómo estás, Drago? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jorge, un gusto estar aquí. Drago, desde la observación tuya, ¿cierto? Como bien dice tu cargo, director del Observatorio Laboral, ¿qué observamos? ¿Por qué estamos llegando a este nivel de cifra? ¿Estamos ya en un pic? ¿Va a seguir creciendo? Estamos hablando de la cesantía más alta de los últimos 5 años en nuestra región. Sí, correcto. Es una tasa que en realidad es preocupante. Tenemos que poner mucha atención a lo que está pasando porque tenemos cerca de 104.000 personas en la región que están desocupadas.
y esto tiene que atenderse rápidamente porque la economía regional no está generando empleo a la misma velocidad con lo que las personas están saliendo a buscar trabajo. Ojo que hay una buena noticia detrás, porque estos números son alarmantes, pero hay un movimiento positivo que es que la participación de la mujer ha aumentado, y ha aumentado fuertemente, lo que hace que la fuerza de trabajo haya aumentado más rápidamente que la capacidad que tiene la economía regional de generar puestos de trabajo, como lo decía la Seremi. Y eso es algo en donde hay que trabajar para atender este mal comportamiento del desempleo en la región. Ahora, Seremi, ¿cierto, Carolina? Estábamos hablando de los diagnósticos, ¿cierto? Todos tenemos el diagnóstico claro, todos sabemos lo que hay que hacer, pero directamente, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la iniciativa que usted, como Seremi del Trabajo, nos va a proponer a la región para salir de esta cifra? Más que anunciar, más que decir lo que viene, sino que algo concreto que vamos a utilizar. Vamos a generar un programa de empleo por parte del gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos mantener esta cifra. Bueno, Jorge, yo creo que es de público conocimiento que el gobierno va a anunciar durante los próximos días un plan de urgencia en materia laboral, entendiendo que estos meses son difíciles, donde se produce también una tasa más alta de desempleo también, y estamos, ¿no es cierto?, esperando para que pueda el gobierno, a través de nuestro presidente José Antonio Kast, anunciar estas medidas de urgencia. Y eso en paralelo a pero esas medidas van ¿en qué punto? ¿Va a ser un bono para la gente que está sin trabajo? ¿Va a ser un programa de generación de empleo distinto a lo que conocemos? ¿Vamos a volver a los años 80 cuando se hablaba del penny y el POC? ¿Se acuerda cuando teníamos tasas de cesantía de este tipo? ¿Cuál es el anuncio o por qué línea va? Porque en el fondo uno dice... hoy día, tenemos un 11,3% de cesantía en mujeres, ¿cierto? Superamos la media nacional como región, puntualmente para la región, más que avance nacional en la región misma. ¿Hay algún plan que podamos adelantar algo por lo menos? Mire, es un plan que va en varias líneas, pero una vez que el gobierno haga la bajada, nosotros en cada región vamos a bajar cómo se va a activar el plan en cada región. Por eso también es importante, y hemos estado trabajando estos días en tener, ¿no es cierto?, la información desde los paneles de expertos, porque cada región tiene características particulares. Nosotros en particular, como región de Valparaíso, que es lo que nos interesa, tenemos la tasa más alta a nivel país. Tenemos una tasa alta, la más alta de cesantía a nivel mujer. Entonces, esas son las circunstancias estructurales y coyunturales que nos preocupan, que son las que analizamos para poder activar cuando el gobierno lo están en este caso ya lo ven a nivel. Pero ¿cuándo será ese anuncio? ¿La próxima semana? Nosotros ¿En un mes más? Que sea dentro de estos días. Yo no le podría dar una fecha exacta, eso lo ve la moneda, pero el sentido de urgencia en el gobierno está. Y el gobierno está trabajando en esto de manera totalmente abocada. Usted ha visto tanto el ministro del Trabajo como el ministro de Economía, la ministra de la Mujer y otros ministerios están totalmente abocados. Ayer también usted vio que se... O sea, yo los veo, yo no sé si están abocados, Seremi, para serle bien honesto, yo no sé si están abocados o no, que están preocupados y tienen buenas palabras, sí, pero no los veo tan abocados porque si estas cifras no son de ahora. Hace un mes atrás hicimos el mismo contacto y hablamos lo mismo. ¿Se acuerda cuando usted asumió? Usted cuando asumió también hablamos exactamente lo mismo y hablamos que íbamos a hacer un plan. Esto está como los planes de seguridad. Tampoco había plan de seguridad. ¿Tiene un plan realmente el gobierno para enfrentar la cesantía o no tiene plan? Si hay un plan y se va a comunicar oportunamente. Tenemos que tener todos también responsabilidad y claridad en que en 100 días de gobierno, el gobierno también tiene que tomar las medidas, tiene que revisar las arcas fiscales, porque no se pueden comprometer recursos si no tenemos claridad. Eso es parte de la responsabilidad de quien gobierna. También no olvidemos que está en el Congreso el plan de reconstrucción, que es tremendamente importante. Porque se hubiese llamado plan de proempleo, porque recuerdo cuando el presidente de la República, José Antonio Kast, lanza este plan en la moneda, habla que esto iba a generar empleo. Después entrevistan al mismo ministro Quiró y le preguntan, oiga, este plan de reconstrucción garantiza que va a haber más empleo en Chile, y él mismo dice que no. O sea que el mismo ministro que hizo el plan de reconstrucción no garantiza que vaya a haber más empleo. Bueno, Jorge, acá la importancia del plan de reconstrucción es que lo que reactiva es la inversión. Todos sabemos que no es posible generar de manera automática, salvo planes especiales, que es lo que esperamos que el gobierno baje en estos días, en situaciones que son, no ser urgentes. Pero además, el poder tener puestos de trabajo
a un plazo lo más acotado posible, pero también trabajos estables. Buenos empleos requiere reactivar la inversión. Nosotros necesitamos, esto es una tarea no solamente del gobierno, es de todos, del sector público, privado, trabajadores, empleadores, todos somos parte en este proceso para poder reactivar la economía y poder generar empleos estables, y también eso significa que las personas a mediano o largo plazo puedan proyectarse. Y eso también es fundamental, de lo que le tenemos que también a la ciudadanía dar solución. Las personas no necesitan tener una solución a corto plazo y después quedarse nuevamente en la misma situación de desempleada. Las personas quieren tener un empleo estable y poder proyectar su vida también. Drago, contamos con la Seremi, Carolina Sangüesa, Seremi del Trabajo en la región de Valparaíso, también con Drago Radovic, director del Observatorio Laboral. Drago, ¿no será que estamos equivocados en la gente que está buscando trabajo y el trabajo que se ofreció? ¿No será que el trabajo ha mutado? ¿No será que hoy día, cierto, hay nuevas profesiones o hay nuevos labores, cierto, que la gente no conoce? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, de hecho con la Seremi en algún minuto lo conversamos. Tenemos tanta micro detenida en la región de Valparaíso porque no hay choferes y tenemos un 11% de cesantía en mujeres. Y vemos en Santiago cómo las mujeres manejan las micros. ¿Por qué no ponemos acá? ¿Será que el tema laboral mutó y no lo estamos entendiendo? Bueno, efectivamente hay cambios en el mercado laboral que suponen una reconversión laboral necesaria para un gran grupo de trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, hay que considerar que los empleos que se ven más fuertemente afectados son aquellos que son rutinarios, más allá de la necesaria incorporación de nuevos conocimientos para el manejo de las tecnologías de la información, por ejemplo. Ahora, respecto del transporte, hay que considerar algo. En Valparaíso tenemos nuestros famosos troles que fuertemente están siendo conducidos por mujeres, digamos, ¿no? Entonces es un ejemplo desde una institución tan antigua en Valparaíso como son los troles. Sí, es posible aprovechar estas plazas, pero la realidad es que hay que hacer cambios estructurales. Como decía la Seremi, hay que hacerse cargo de un plan de activación que viene definido desde el nivel central, pero también hay que considerar, Jorge, que esta región es la que tiene la mayor diversidad en Chile. Si podemos hablar de Antofagasta, la que es más concentrada en un tema básicamente que todos conocemos, claro, que es la minería. Claro. Exacto, esta región es la que tiene la mayor diversidad en Chile. Por lo tanto, tenemos un cúmulo de situaciones paralelas que ocurren y que permiten, desde un punto de vista, esta reconversión hacia el sector productivo de al lado, digamos, manufactura, podemos irnos a transporte como tú lo sugerías. También hay un desarrollo muy importante que se puede hacer en el tema del emprendimiento. Ojo, emprendimiento y, como decía la Seremi, trabajos de calidad. Porque si nos retrotraemos un poquito hacia la pandemia, las mujeres fueron las que se vieron más fuerte golpeadas, retrocediendo 10 años en la participación y en la cantidad de empleo. Hoy en día, pese a las tasas que hemos estado conversando, las mujeres están en torno a las 51.000, de las 104.000 personas sin empleo, las mujeres son 51.000 y fracción, y los hombres 53.000 y fracción. Si te fijas, la diferencia no está tan grande, hay que analizar los datos con un doble clic, porque efectivamente hemos trabajado profusamente durante este periodo con Cernamec, con la Seremía de la Mujer, porque estamos preocupados de que se reactive todo el ámbito laboral de la región, pero en particular la mujer, porque la mujer también genera mejora en la economía familiar y hay elementos de flexibilidad también, aparte de nuevos tipos de empleo, nuevas condiciones de empleo que podrían ponerse sobre la mesa para mejorar esta situación. Estamos con Drago Radovic, director del Observatorio Laboral de Valparaíso, y también estamos con la Seremi. Seremi, cuando hablamos de reconversión laboral, este es un trabajo de equipo, donde no solamente viene el trabajo de usted como Seremi, también de otras seremías, de otras entidades. ¿Quiénes son los llamados a cooperar en esta reconversión laboral? ¿Se debiese ser el Servicio Nacional de la Mujer? ¿Cuáles son las entidades que debiesen trabajar de la mano con usted para justamente mirar el escenario laboral, mirar la demanda, pero también mirar dónde está justamente la preparación? Por ejemplo, hoy día no hay secretarias. No sé si usted se ha fijado, ¿cierto? Uno va al Manpower, ¿se acuerda cuando uno iba a buscar secretaria o diferentes institutos? Las secretarias desaparecieron, que era una fuente laboral impresionante, ¿cierto? ¿Y cómo reconvertimos a esas personas? Hoy día se llaman asistentes, no sé. ¿Con quién se trabaja de la mano, Seremi, para esta reconversión laboral?
Bueno, nosotros hemos trabajado en estos primeros 100 días acá en la región, principalmente con la Seremía de Economía, la Seremi del Trabajo, la mujer, la Seremi de la Mujer y Equidad, y también con la Seremía de Gobierno, que de alguna manera que nos hace la coordinación, y también principalmente con los servicios que son parte del Ministerio del Trabajo. Yo creo que ahí vamos a abordar un tema que tiene que ver con la capacitación, la certificación, que tiene que ver con las habilidades acreditadas que deben tenerse para ejercer ciertas labores, como usted hablaba, labores administrativas o conducción de buses. Muchas de ellas a lo largo del tiempo se han logrado a través de programas de CENSE, de Chile Valora, que son programas que están alojados en el Ministerio del Trabajo, con lo que hemos tenido diversas reuniones, varias reuniones. Hoy día también tenemos un tema de restricción presupuestaria, por lo que significa que hoy día tenemos que trabajar arduamente en fijar cuáles son las necesidades y que la capacitación y la certificación llegue a aquellas personas que tienen o están orientadas hacia un trabajo estable, hacia la empleabilidad. Y eso es fundamental, que el capacitar se oriente hacia la empleabilidad de acuerdo a las necesidades que se recojan en la región, en las provincias, porque acá recordemos que también las provincias tienen características particulares y las necesidades van a ir cambiando de acuerdo a cada provincia. Es lo que decía Drago, porque en el fondo nosotros como región tenemos como todo Chile puesto aquí mismo. Tenemos minería, tenemos agricultura, ¿cierto? Tenemos pesca, tenemos como todas las actividades de un Chile completo en nuestra región. Por eso es tan importante fijarse en las contradicciones, Seremi. No es por ser pesado, pero usted me habla del CENSE, por ejemplo, como una buena plataforma, ¿cierto? Que debiese trabajar también de la mano. Pero el mismo presidente José Antonio Kast y el mismo ministro Quirós hablaron de eliminar el beneficio de esta franquicia tributaria CENSE. Entonces uno no entiende qué tan preocupado o cuál va a ser la salida, porque cómo reconvertimos. Ahora, ¿qué viene? Porque usted dijo ya viene un anuncio. Ok, viene un anuncio, vamos a ver qué dice la moneda a la bajada. Pero ¿qué podemos esperar para los próximos 30 días? En 30 días más, nuevamente vamos a conocer la cesantía, ¿cierto? Vamos a conocer nuevos números. ¿Cuándo debiese empezar a bajar? ¿O puede seguir subiendo? ¿Estamos en el pic de cesantía? ¿Puede subir estos números o ya van a empezar a bajar? ¿Qué cree usted? Bueno, usted ve ya se vio de que los números se estancaron y bajaron levemente. Pero eso no significa que estemos atentos a los movimientos que pueda venir en materia de desempleo y esperando, ¿no es cierto?, siempre que estemos dentro de la meseta en el punto más alto y no siga creciendo. Ahora, en materia de desempleo sabemos que crear nuevos y buenos trabajos no se generan, como dijo bien el ministro, por decreto. Y eso tiene que también ver un trabajo a través de implementar políticas públicas. Yo creo que ayer ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Por eso, Jorge, comentar, hoy día estamos viendo que se está levantando mucha obra pública y eso significa generar puestos de trabajo y se está dando sentido de urgencia a que se generen estos proyectos. Hemos visto que hay proyectos que estuvieron durante muchos años paralizados por una serie, ¿no es cierto?, de permisología que hoy día están empezando a reactivarse. Tenemos el caso del Puerto San Antonio, que es un muy buen ejemplo de un proyecto que estuvo prácticamente 10 años en procesos de tramitación. Para que parta la construcción del Puerto San Antonio nos quedan como 3 años todavía, pues Seremis, en el fondo es eso. Sí, hemos hablado de muchos proyectos, hemos hablado de muchos proyectos que no parten, digamos, no están. Drago, tú tienes memoria, ¿cierto? En otras oportunidades Chile ha tenido este tipo de crisis. En otras oportunidades hemos tenido estas tasas de cesantía, ¿cierto? Sacándonos el concepto de la pandemia, ¿cierto? Antes, ¿cómo salíamos de estos números? ¿Era el Estado el que empujaba, como muy bien decía a lo mejor la Seremi, la obra pública? ¿Qué tan relevante puede hacer aquí el gobierno, el Estado, ¿cierto? En decir, ¿sabes qué? Vamos a licitar 2 carreteras nuevas, vamos a salir a producir más obra pública. ¿Ayuda a eso directamente a bajar las tasas de cesantía? O sea, sin duda que la intervención del Estado a partir de proyectos de gran envergadura genera una alta masa puntual de crecimiento del empleo mientras se va fortaleciendo la estructura regional laboral, digamos, ¿no? Ahora, tú me hablas de memoria, hay memoria positiva y una no tanto, porque ¿qué pasó en el 2010? Creció la mano de obra y las necesidades porque Chile tuvo una hecatombe que fue el terremoto, ¿no es cierto? Exacto. Estamos hablando de febrero del 2020, el 27 de febrero del 2010, ¿no es Y se cierto? generaron fuentes laborales por la reconstrucción, digamos. Por supuesto, y por bueno, problemas... ni eso hace bien este gobierno. Ahora tenemos una reconstrucción y el ministro, en vez de construir casas, la está demoliendo.
pero tú quieres que genere un terremoto también el gobierno. O sea, no va por ahí la idea. ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué obra pública podría impulsar el gobierno para salir de esto? Porque claro, hay que generar obra pública, pero también tenemos que tener cuidado con el gasto. Si uno entiende al gobierno, decir, tampoco es tratar de gastar plata. Pero, por ejemplo, hay obra pública que no necesita gasto del gobierno, que son las famosas licitaciones. Te pongo un ejemplo. El tren Santiago-Valparaíso, un tren rápido, licitado internacionalmente, no generaría costo para el gobierno, pero sí es una obra pública que generaría empleo, ¿o no? Sí, efectivamente el tipo de desarrollo a partir de compras del Estado, a partir de la ley de compras públicas, ¿no es cierto? Y estas licitaciones que tú mencionas, genera empleo, pero hay que ver qué tipo de empleo, dónde se focaliza. ¿Por qué? Porque las licitaciones son abiertas y pueden participar personas de cualquier región del país. Por lo tanto, podría ser que haya más empresas que se adjudiquen estos proyectos desde otras regiones y no impactaría necesariamente en la región de Valparaíso. Por lo tanto, esto siempre requiere un doble clic. Ahora, hay un proyecto que ya está en franco desarrollo que tiene que ver con la extensión de la línea del Metrotren de la región de Valparaíso, incorporando 5 nuevas estaciones. Y no hablo solamente de los puestos de trabajo que genera directamente al ámbito de la vía férrea, digamos, sino todo lo que en torno a estas estaciones se puede generar desde la perspectiva del comercio, desde la perspectiva del desarrollo de la conectividad, ¿no es cierto? Y acceder a personas que están un poco más alejadas de los centros regionales a poder alcanzar puestos de trabajo. Hay un dato que es súper importante tener presente, Jorge, y es que el levantamiento del INE de todos los datos que tú has mencionado se hace domiciliariamente. Entonces, cuando hablamos de comunas e incluso provincias que están bastante golpeadas por el tema del desempleo, como es la del Marga Marga, tenemos que entender que Marga Marga la podríamos considerar una provincia hasta cierto punto dormitorio, ¿no es cierto?, donde las personas viven en Quilpué, Villa Alemana e incluso Limache, y a partir del metro trabajan en Valparaíso, en Viña del Mar. Entonces, los puestos de trabajo no se vinculan territorialmente necesariamente a partir de la encuesta del INE. Por eso siempre digo, hay que hacer doble clic a los datos. Interesante la mirada, Drago, ¿eh? Interesante, porque sería muy bueno, a ver si nos puedes convidar esos datos, sobre todo a nuestro equipo de redacción, Drago, poder tener los datos de bajada a cesantía por provincia, porque tú tienes mucha razón. La provincia Marga Marga, por ejemplo, es muy distinta a lo que es la provincia de San Felipe Los Andes. ¿Cuál es la provincia que tiene la menor cesantía en la región? Bueno, si vamos a hablar de ocupación y desocupación, digamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay dos provincias, San Antonio y San Felipe, que actualmente su estimación no es difundible. La provincia del Marga Marga, estamos hablando de 23.000 personas con una de cesantía estimada del 11,7%, y en tasa la que tiene... es preocupante la cesantía Marga Marga, o sea, estamos hablando... Ya, pero que te repito, eso es porque se le preguntó se golpeó las puertas de los dormitorios, de los departamentos y de las casas de Marga Marga. O sea, inclusive ese número puede ser peor, porque en el fondo sabemos que la gente de Marga Marga, ¿cierto? Mucha gente que Quilpué y Alemana no trabaja ni en Quilpué ni en Villa Alemana porque viaja, y así todo tiene una cesantía alta. O sea, es preocupante para las economías locales de Quilpué y Alemana que no están generando empleo. Bueno, pero a contramano tiene San Antonio, que tiene la 7,5 como tasa de desocupación. ¿Te fijas? Y ahí se nos produce otro fenómeno, Drago, que interesante los números, porque San Antonio al tener una cesantía tan baja, pero por eso hay mucha gente que se quiere ir a vivir a San Antonio, y por eso la necesidad de vivienda básica es tan alta. No olvidemos que en San Antonio estamos erradicando la megatoma más grande, se necesitan 12.000 viviendas. ¿Y por qué la gente quiere ir a San Antonio? Porque hay trabajo. Bueno, el trabajo es un fuerte aliciente, ¿no es cierto?, como para movilizarse regionalmente. Ahora, hay que considerar también que cuando hablamos de San Antonio estamos hablando de cerca de 90.000 personas.
¿sí? En la fuerza de trabajo me refiero, ¿no? En cambio, en la provincia de Marga estamos hablando de cerca de 200.000 personas. El doble. Entonces, claro, como diría alguien por ahí, si tengo 5 personas, conseguirle trabajo es distinto a tratar de conseguirle a 50 personas trabajo, ¿no es cierto? Y en el mismo lugar, más encima. Entonces, claro, lo que puede ocurrir es que estamos en niveles de saturación y como yo antes mencionaba, un análisis territorial permite distribuir tal vez los esfuerzos para tener un mayor impacto, porque, a ver, impactar la tasa puede ser más fácil a veces de lo que se piensa. Por ejemplo, con alguna medida de asistencialismo y las personas dejan de salir a trabajar. Ya pasó con Con la los pandemia. bonos en la pandemia. Y los bonos eran suficientes como para que mucha gente prefiriera no salir a trabajar para O sea, acceder al de hecho, bono, los digamos, retiros, ¿no? ¿te acuerdas que los retiros de AFP ayudaron a eso? Seremi, Sí, po. Carolina, es súper interesante los números, Drago, te los vamos a pedirle a nuestra sala de redacción también que nos aboquemos justamente a mostrar la realidad regional. Seremi, Carolina, ¿no será mejor, más que hacer un plan nacional y regional, cierto que hay que hacerlo, la bajada, apuntar directamente a las provincias? Porque imagínate, San Antonio la tenemos sin problema, pero Marga, impresionante cómo nos preocupa. ¿Se puede hacer un trabajo más provincial, quizás también involucrando a los delegados provinciales? No, nosotros nos hemos involucrado también con los delegados porque, a ver, para poder entender, cuando nosotros hacemos el análisis, ¿por qué para nosotros es importante desde la Seremi trabajar con datos que son relevantes para la toma de decisiones junto a otros, ¿no es cierto?, equipos de otras seremías? Porque cuando tienes recursos limitados, cuando tenemos que tomar decisiones de dónde se ponen las becas laborales, que son, ¿no es cierto?, costeadas por el Estado, tenemos que tener estos datos que son relevantes de dónde está la mayor necesidad, cuáles son las provincias, cuáles son las actividades que requieren mayor, ¿no es cierto?, personas capacitadas, ¿no es cierto?, también cuántas mujeres hay desocupadas, que eso es un dato muy relevante por provincia, y eso es parte de la toma de decisiones que estamos trabajando hoy día. Hay la red también estatal en este sentido, de lo que tiene que ver con capacitación. La capacitación es fundamental para poder generar las capacidades en la región que puedan poder emplearse. Y ahí, por eso es el trabajo que hemos hecho con otros organismos, con otras seremías, CENSE, Chile Valora, el gobierno regional. ¿Y los municipios, tenemos, Carolina? ¿Y los municipios? Porque también, yo no estoy, me acordé de la época de los 80, los 90. Los municipios no pueden generar planes de empleo porque las cifras de Quilpué y Villa Alemana, Limacho, el Mueve, provincia de Marga, son preocupantes. Si uno analizamos los números puntuales, los municipios pueden generar, podrían llegar a generar programas de empleo quizás con recursos del mismo gobierno regional, ponte tú. es más complejo la ejecución. Yo creo que por eso siempre se busca un órgano que centralice la ejecución de estos programas. Lo que sí se puede generar a través de los municipios son programas de capacitación que ayuden a colocar a sus vecinos. Y ahí es importante también, que es parte de lo que hemos estado trabajando, que son las redes del SOMIL, que para las personas que no escuchan y no los conocen son las oficinas de intermediación laboral, que dependen del CENSE, que son tremendamente importantes en cada comuna, porque son las que levantan la cantidad de personas en búsqueda de empleo, también son las que hacen el clic y conectan con la Bolsa Nacional de Empleo, que son puestos de trabajo disponibles, y sobre todo también levantan cuáles son la capacidad de esa mano de obra, cuál es la especialidad de esa mano de obra. Por eso es importante también que ellos se conecten con las empresas. Las OMIL trabajan conectadas con las empresas. Exactamente. Por La UMIL es... Tú tienes razón, claro, la UMIL debiese ser el brazo vinculante. Drago, Carolina, oye, tenemos un problema, ¿cierto? Que es la cesantía. Enfrentarla, Drago, uno puede tener receta, pero para redondear, Drago, la misma más o menos que le preguntaba a Carolina, con la experiencia y en esta observación que tú haces, ¿estamos en el pic? ¿Pudiésemos llegar a tener mayor cesantía que esto? Mira, estamos en una tasa alta y una tasa preocupante. No es fácil vaticinar si va a seguir subiendo o no. Hay condiciones que nos empiezan a afectar ahora. Tú recuerda que estamos analizando el trimestre móvil marzo, abril y mayo, donde todavía queda buen clima y estamos saliendo del periodo de verano. Es el primero que todavía incluye el reingreso de los niños al colegio, porque tenemos que hablar de los cuidados. ¿Y qué significa con los cuidados? Las mamás
y lo focalizo en las mujeres porque en número es la mayoría, ¿no es cierto? Pueden optar a trabajo tal vez con mayores niveles de flexibilidad porque hay una buena parte del día en donde sus hijos están estudiando. Y antes veníamos con tasas o veníamos arrastrando tasas del verano, en donde pueden aumentar algunos empleos estacionales, pero para todos en términos parejos. Con el trimestre entrando más el invierno, o sea, ponte tú mayo, junio, julio, podríamos tener un duro número. Mayo, junio, julio sería un trimestre muy duro entonces. Bueno, pero la idea es preocuparse con anticipación, como está diciendo la Seremi, tomar las medidas correctas. Además, como tú decías, la JOMIL es el brazo armado territorial para generar vinculación para el empleo. O sea, las personas llegan a la JOMIL a solicitar empleo, a disponibilizar sus currículums para ser ingresados en la Bolsa Nacional de Empleo y así poder hacer el match entre personas que buscan y personas que están ofreciendo puestos de trabajo. Y adicionalmente, la capacitación de CENSE y la certificación de Chile Valora. Y menciona Chile Valora puntualmente porque la certificación en muchos casos es habilitante para el empleo. Una certificación como la que mencionabas tú en transporte requiere de la licencia de conducir profesional, no cualquiera, claro, digamos, ¿no? Y entonces, es así más como difícil, esa... o sea, y es más lento. Bueno, y también acá yo creo que una de las medidas del gobierno que debiese apuntalar, no sé, Drago, ¿qué piensas tú? Que es el famoso bono a las pymes para la creación de empleo. Yo me acuerdo de Piñera, he sido tajante en esto muchas veces, cuando Piñera genera este bono pro empleo, ¿cierto? En la generación de empleo para cuando veníamos saliendo de la pandemia, y fue un éxito, porque mucho pyme acudió a este bono y contrató gente. Entonces, es importantísima esa ayuda. Bueno, hay dos cosas que hay que mencionar. Primero, hay una estrechez presupuestaria que hay que considerar en el ecosistema. Segundo, el apoyo a las empresas sí existe. Por ejemplo, desde el propio CENSE hay apoyo a la contratación de preempleo, incluso de capacitación, después de que una persona dejó de trabajar en una empresa en particular para que ésta pueda conseguir rápidamente trabajo. Hay apoyo para la contratación de personas que ya superamos los 50 añitos, un poquito más, digamos, ¿no? Entonces, hay iniciativas focalizadas porque lo que hay que empezar a hacer, lo que yo decía hace un rato, una preocupación más puntual del doble clic, porque si queremos disparar a la bandada, mucho esfuerzo se va a perder en resultados poco efectivos. Exacto. En cambio, si conoces y haces un buen diagnóstico, vas a poder apuntar directamente a mejorar el empleo con mayor eficiencia, digamos, y uso de recursos. Drago, muchas gracias. Carolina Seremi, ¿qué tarea tiene? Yo tengo que decir, Seremi, que yo voy a esperar el anuncio de CAS. Un par de semanas esperaremos al presidente. No la vamos a estar esperando para el 15 de julio. O sea, alguna noticia. Apenas tenga el plan, nos conectamos de nuevo, pues, Seremi. Vamos a estar permanentemente de acá conversando con ustedes, que creo que también es importante. Yo creo que hay varias cosas que hay que dar a conocer. Creo que el trabajo de CENSE, no hay un conocimiento público en general de cómo... Pero si el ministro y CAS quiere eliminar el CENSE, entonces pongámonos de acuerdo. ¿Lo vamos a eliminar o no? No, hoy, mire, en las medidas que salieron en el día de ayer, las 22 medidas, se habla, ¿no es cierto?, de la importancia de mantener la franquicia tributaria, pero hacer el buen uso que debe de. Hace 2 meses atrás decíamos otra cosa. Pero también ahí tenemos que darle una vuelta importante al rol de CENSE, Jorge, porque como todo recurso fiscal tenemos que dar un buen uso y enfocarlo en este caso hacia el empleo, netamente enfocarlo hacia el empleo. Yo creo que ahí esto requiere revisión. Acá hablamos de una cantidad importante de recursos que se generan dentro del uso de la franquicia tributaria y a través de CENSE. La estructura de CENSE es más bien compleja, ¿no es cierto?, como para explicarla tan brevemente, pero sobre todo, en la medida que también tengamos un eficiente uso de los recursos, en este caso vamos a llegar a la gente. Lo que queremos es que los recursos lleguen a la gente, que las oportunidades lleguen a la gente, y en eso estamos trabajando. Y vamos a esperar los anuncios del gobierno. Drago, Carolina, muchas gracias. Drago, nuestro equipo se va a comunicar internamente contigo para analizar a fondo los números de la cesantía provincial. Muchas gracias por este contacto, Seremi. Perfecto. Gracias, Drago. Que estén muy bien, gracias. Drago Radovich, director del Observatorio Laboral, ¿cierto? Y la Seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa, conectados con nosotros en Pura Noticia Matinal, conociendo a fondo la cesantía en nuestra región.
qué importante es la realidad provincial. San Antonio, 7% de cesantía. Maravilloso, ¿cierto? Marga, qué preocupante. Atención, Quilpué, Villa Alemana, Limache, alcalde Luciano, a Carolina Corti, está ahí, tanto preocupado de las luces, tanto preocupado de los eventos, preocupémonos del trabajo. Es pega también de ustedes, ¿cierto? Es pega de los alcaldes. Así que tirón de oreja a los 3 alcaldes, 4 alcaldes de la provincia de Marga, muchas luces, pocas nueces. Vámonos con empleo, vamos a tener los alcaldes también, lo vamos a tratar de contactar, a ver si los tenemos mañana con nosotros, los alcaldes de la provincia de Marga, para entrar de lleno en lo que es la cesantía. Pero nos vamos al Congreso Nacional, ¿cierto? Y para analizar lo que ha pasado con Grau, lo que ha pasado con este oficialismo dividido, con personajes del mismo oficialismo votando en contra, ¿cierto? Y para eso el análisis lo vamos a tener con Felipe Vergara. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Felipe, doctor en comunicación y director de posgrado de la UNAV, ¿cierto? Universidad Andrés Bello. Felipe, ¿qué se vivió ayer en el Senado? Porque pasamos de la Cámara de Diputados una votación política donde el ministro prácticamente iba directo a la guillotina, llega al Senado y es salvado por Carter, por Lonto, por Núñez. Explícanos qué pasa en el Senado con esta acusación constitucional donde salió airoso el exministro Grau. Sí, yo creo que tú vas bien en el punto. En la Cámara de Diputados tuvimos una acusación política a la gestión de Grau. Puede no gustarnos, podemos estar desconformes, en general los resultados no son buenos, no son alentadores tampoco, pero era eso, no era una acusación constitucional, era un juicio político, y las acusaciones constitucionales no son para eso. Las acusaciones constitucionales son para ver si se cumple o no con lo establecido en la Constitución. Y si no se cumple, obviamente el ministro tiene que cesar en sus funciones, o en este caso ya había cesado, no tener funciones en el sector público por 5 años. Pero eso fue lo que pasó en la Cámara de Diputados. Y en el Senado lo que pasó fue que se empezaron a analizar los méritos de la acusación, y objetivamente no había méritos para una acusación constitucional. La mala gestión no es por sí sola una causal de acusación constitucional, y eso fue lo que finalmente terminó primando en el Senado. Ahora, cuando uno habla de la acusación política que se da directamente, porque claro, es política pero técnica, tendría que haber un concepto técnico adentro que no hubo directamente en esta acusación por parte de los diputados, siento fue más política, pero también políticamente hay un gesto por parte de los mismos senadores oficialistas. O sea, Rodolfo Carter es un senador independiente, pero de la bancada del Partido Republicano, y vota en contra. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, Renovación Nacional, vota en contra. Lonton vota en contra. ¿Qué simboliza esta votación en el concepto político? Porque claro, en lo técnico tenían que votar así, pero en el concepto político podemos hablar que definitivamente no tenemos una oposición en bloque. Eso, o sea, de todas maneras, yo creo un que oficialismo en bloque, perdón. Un oficialismo en bloque, como tampoco tenemos una oposición en bloque. Pero en este caso se vio un oficialismo dividido, que no apoyó la iniciativa del Partido Republicano y de Libertarios, con argumentos, pero como tú bien dices, hay una señal política, porque muchas veces lo que pasa en estas acusaciones constitucionales, muy erradas además, en general, es que se vota en bloque, ¿no? Y se vota como se votó en la Cámara de Diputados, sin ver los análisis, sin profundizar en los detalles, sino que si esto lo apoya mi sector, yo lo apoyo. Y eso no pasó en el Senado. Enhorabuena, creo que no haya pasado, porque muestra también que hay una altura de mira por parte del Senado. O sea, uno estaba esperando un poco de mesura, un poco de moderación y un poco de madurez de nuestra clase política, y eso parece que se encontró, lo encontramos ayer, y me parece bien que parlamentarios de derecha, afines al gobierno, hayan optado por ir en los méritos, con los costos que esto le puede generar, por supuestos costos que le puede generar como una supuesta coalición. Ahora, yo no veo una coalición como tal, yo veo un RN, sectores de la UDI, de Populi también, bastante distantes del gobierno, aunque estén dentro del mismo conglomerado que gobierna. No son uno solo, como tampoco es el socialismo democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista.
O sea, definitivamente hay un quiebre en el oficialismo. Y este quiebre también tiene que ver con las declaraciones de Evelyn Matei, ¿eh? Porque Evelyn Matei ha sido muy dura con el presidente Kast. Me recuerda mucho la relación que había entre Kast y Piñera posterior al estallido social, ¿cierto? Que Kast fue muy duro con Piñera y hoy día se está repitiendo este escenario de Evelyn Matei, que podría ser lo que pasa con Matei, es lo que se grafica directamente en el Senado. Hay algo de eso. Yo creo que Matei ha sido muy dura, con bastante argumento, que es algo importante de tener en consideración. Yo encuentro que Kast, cuando fue bastante vehemente en el gobierno de Sebastián Piñera, adolecía de cierta profundidad. En el caso de Matei, todos sabemos bien que en economía ella se peina, sabe mucho. Entonces, cuando da argumentos bastante sólidos y bastante claros. Y creo que eso le ha dado fuerza, ¿no? Y logra transmitir que, pese a que están apoyando al gobierno actual, no son incondicionales al gobierno actual. Y creo que ese es un punto también que se vio ayer y se ha visto en otras discusiones. Cuando la semana pasada se votó la mega reforma, eran varias las voces de RN particularmente que decían: ojalá esperemos un poco más a ver si logramos llegar a mejores acuerdos. No hubo esa transacción por parte del ministro y se terminó votando y apoyando, pero ya hay unas fisuras que notan que no son lo mismo, ¿no? No es lo mismo el sector de la extrema derecha que el sector de la derecha, o mal llamada derecha cobarde, como lo han definido en algunos sectores. Exactamente. Bueno, ahora cuando uno habla de ocupar bien las herramientas también, tanto políticas como técnicas, porque cuando la Cámara de Diputados se hace una acusación constitucional en contra de un ministro, tiene que haber una violación a la ley, ¿cierto? El ministro tiene que haber violado la ley. O sea, y yo miro para atrás y digo, pucha, varios prácticamente son todas políticas. Ahora, el ministro más cercano violando la ley es el que está querellado. ¿Tú crees que se atreverían a llevar a una acusación constitucional, por ejemplo, al ministro de Vivienda, Iván Poduje? Yo creo que sí, y posiblemente, si uno a las luces de los antecedentes que uno va recibiendo, que no necesariamente son todos constatables, si se dan los argumentos, me parece que sí, y podría haber eventualmente algunos vicios constitucionales de la manera en que se están desarrollando las cosas, la manera en que se están destruyendo algunas casas, de los juicios que van y vienen, no de los alegatos, no de la performance del ministro Poduje, que es bueno para la cuña y eso, sino que en lo que hay de fondo, en cada una de las acciones que están haciendo. Dice, los ministros de gobierno que pueden ser acusados constitucionalmente por las siguientes razones: haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Aquí quizás Poduje no, pero en este punto sí, o podría, de acuerdo a la querella presentada justamente contra él, infringir la Constitución o las leyes, o dejar las leyes sin ejecución. Ahí claramente, claro, él al perder, si llegase a perder o a probarse que efectivamente Poduje no ha respetado el Estado de Derecho de lo que lo acusan, claramente ha caído en una falta constitucional y técnicamente debiese ser llevado a una acusación constitucional, ¿no? Debería tener, hay más argumentos, o habría más argumentos de las últimas 10 acusaciones constitucionales. Exacto. Otra cosa es que se atrevan, que lo apoyen, que lo blinden y que esto concluya, ¿no? Pero evidentemente la situación judicial en la que está envuelta el ministro Poduje son complejas y no están ayudando mucho al gobierno. Por algo ha caído un poco en las encuestas y ser el más visible hoy día no está teniendo... Ya no es el favorito, ahí a Rau. Claro, ya dejó de ser el favorito. Ya no es el favorito. Ahora, suben y bajan con bastante, como la espuma en general, así que todo puede pasar en el transcurso del tiempo, pero hay una realidad del exceso de protagonismo del ministro Poduje. Le puede pasar la cuenta y no ser beneficioso para él. Exactamente. Felipe, muchas gracias por este contacto. Analizamos justamente la acusación constitucional contra Grau, el quiebre del oficialismo y esta posible acusación constitucional contra Poduje. Como tú mismo dijiste muy bien, quizás Poduje pueda tener más razones para ser acusado que los últimos 10 que han pasado por el Congreso. Gracias, Felipe. Hasta luego.
Felipe Vergara, ¿cierto? Doctor en comunicación y director de posgrado de la Universidad Andrés Bello, con nosotros, analizando la realidad política, lo que está pasando. Y nos vamos a ir directamente con otro experto, nos vamos a ir a San Antonio, nos vamos a ir a la megatoma de San Antonio, y para eso estamos conectados con Julio Nazar, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Estamos con Julio Nazar, lo tenemos muteado, te vamos a desmutear, Julio, ahí te escuchamos perfecto. Hola, muy buen claro. día, ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien también, Julio, acá en nuestra región de Valparaíso, muy atento a este desalojo que se ha hecho bastante pacífico en esta última etapa de la megatoma de San Antonio. Pero más que hablar del desalojo, más que hablar justamente de la necesidad de vivienda, es preguntarte directamente ¿Cómo crees tú que ha enfrentado el Ministerio de Vivienda, no sino con la institución del Ministerio de Vivienda, la realidad del campamento Centinela, del campamento de la megatoma, ¿cierto? Porque se está utilizando una forma que era desconocida en Chile, que es la expropiación, ¿cierto? La expropiación de un terreno que para poner justamente un conjunto habitacional. ¿Es una buena salida la expropiación en lo que se dio en San Antonio? A ver, el problema es que esto es, en mi opinión, la culminación de una especie de bola de nieve que se dejó crecer en los últimos 5 o 6 años a partir de la pandemia, básicamente, en donde el Estado en su conjunto no fue capaz de responder a las demandas y a las crisis económicas que se gestaron básicamente en estos últimos 6 o 7 años, en donde un porcentaje importante de la población perdió su ingreso, perdió su trabajo, perdió su vivienda, empieza a masificarse el tema de las tomas irregulares, lo cual evidentemente está fuera de la norma y evidentemente son temas que están fuera de la ley. Y ahí hubo una desidia en particular del gobierno anterior en no tomar las riendas del asunto a tiempo, y nos encontramos ahora en el peor de los escenarios, en donde por un lado tenemos un déficit habitacional altísimo, tenemos tomas gigantescas como Centinela, con más de 1.400, 1.500 viviendas, cerca de 10.000 habitantes, por lo menos en su pic, que están viviendo ahí. Y claro, hay que dar una solución en donde lamentablemente también se mezclan otros aspectos, como son bandas criminales e inclusive casos de segundas viviendas. El tema es complejo, la expropiación no es la mejor solución, evidentemente, porque en el fondo hay unos propietarios, dueños legítimos de terreno que se vieron, entre comillas, afectados pero la expropiación no te mata la especulación inmobiliaria, porque hagamos historia dentro de Centinela, de la megatoma de San Antonio. Claro, la responsabilidad del gobierno anterior efectivamente fue a lo mejor dejarla seguir creciendo, pero esto nace en el gobierno anterior, en Piñera 2. Piñera 2 parte justamente esta megatoma, y recordemos que los primeros videos mostraban a los dueños del terreno invitando prácticamente a la gente que se viniera a tomar el terreno. Lo sé. Y me acuerdo, y esto ya saltando en el tiempo bastante antes, a lo que ocurrió con los terrenos de ese dirigente Miguel Nasur que tenía en Peñalolén, en Santiago. Exacto, ¿te acuerdas? Es como esa especulación inmobiliaria de decir, oye, mi terreno vale más tomado porque así el Estado me lo va a tener que comprar sí o sí. Totalmente. Yo creo que esas son muy malas praxis que efectivamente no pueden ocurrir, y que claro, el tema es el valor comercial que esperaban estos propietarios, apostando que la toma iba a ser una medida de presión, y ahora se encuentra con una solución en donde el terreno va a tener que ser expropiado. El detalle fino de cuánto es el valor que se está pagando no lo tengo en este minuto, eso probablemente se está manejando entre 7 llaves, pero evidentemente no es la solución más adecuada. Ahora, dicho eso, en donde el mecanismo puede ser tremendamente discutible, viene la segunda parte de toda esta discusión, que es ¿qué hacemos con estas familias? Punto uno. ¿Y qué 11.000 millones, este terreno? 11.000 millones le Punto cuesta, Julio, al Estado la expropiación de estas 100 hectáreas. 11.000 millones de pesos. Perfecto. Que es un valor mucho más bajo de lo que obviamente pedían los dueños. Evidentemente. Y eso es parte de las consecuencias también de esta especulación o de esta manera equívoca de buscar una rentabilidad rápida por medio de un acto ilegal como es la toma. El paso siguiente que se viene ahora es qué hacemos con Centinela, todo este terreno, y cómo se transforma una pieza importante para la misma ciudad de San Antonio, porque no nos engañemos, Centinela, la superficie total, estamos hablando hoy de 100 hectáreas, pero la toma alcanzó a tener más de 200 hectáreas de superficie. Estamos hablando de un terreno que estamos
entre el 10 y el 15% de la mancha urbana de San Antonio. O sea, estamos hablando de una superficie tremendamente importante. Estamos hablando de San Antonio, que ahora hace poco se aprobó la expansión por fin del megapuerto. Por lo tanto, está viviendo un punto de inflexión la ciudad en donde lo que se haga acá en Centinela tiene que ser pensado a futuro y no pueden ser solamente soluciones habitacionales a la rápida, a la emergencia, sino que se tienen que hacer planes de ciudad. Este gobierno asumió la idea de que se iban a hacer planes de ciudad y hasta el minuto yo no veo de alguna manera concreta que eso se vaya a formalizar en las inversiones o los proyectos o las propuestas que se puedan generar justamente este terreno expropiado y terrenos que tienen un potencial de ser barrios completos e importantes para la misma ciudad. Ahora, es importante otro dato que de recién lo conversábamos con la Seremi del Trabajo. Imagínate, estábamos con el director del Observatorio Laboral porque estábamos hablando de cesantía e hicimos un desglose de la cesantía por provincia en nuestra región. Nos llama mucha atención cómo Marga Marga tiene una cesantía enorme, mucho más alto del promedio regional, que ya el promedio regional es más alto que el nacional, pero también como San Antonio, esta zona, tiene la tasa de cesantía más baja. Entonces, puede ser que justamente la generación de campamentos, la generación de toma, se genera en lugares donde la gente quiere vivir porque hay trabajo. No creo que sean causales y vinculables de manera directa. Hay muchos campamentos que están en Santiago también y que ocupan terrenos no necesariamente por el trabajo, simplemente porque es el terreno que se encuentra. En el caso de San Antonio, efectivamente, hay una mano de obra latente muy importante derivada de todo lo que es el trabajo portuario, la pesca y todo lo que es el sistema costero que parte desde Santo Domingo hacia el norte, San Antonio, etcétera, etcétera, pasando por todos los balnearios. Y hay mucho comercio, efectivamente, al detalle que de alguna manera es una fuente laboral formal e informal bastante importante. Me gustaría saber el dato efectivamente de esa tasa de desempleo es incluyendo la informalidad o no, porque evidentemente es importante separar las aguas, pero más allá de eso, San Antonio tiene todo el potencial de ser una capital importante desde el punto de vista económico, ya no solo para la región, estamos hablando, insisto, el megapuerto de San Antonio va a poner a esta ciudad en la primera línea de los puertos a nivel regional y por tanto el desarrollo económico futuro debería ir de la mano de una planeación urbana también potente para no encontrarnos con el escenario de que después esta toma se transforma simplemente en un reservorio de viviendas sociales mal articulado, mal resuelto. Exacto, o sea, necesitamos no solamente viviendas sociales, sino que articular barrios completos, como tú dices. Ahora, Julio, estamos hablando de 12.000 viviendas en la necesidad básica de San Antonio, más la reconstrucción que tenemos en Viña del Mar, en Viña del Mar y pues, más la necesidad también. No olvidemos que Viña del Mar es la ciudad con más campamentos de Chile, ¿cierto? Tenemos la capacidad como Estado de poder construir. Teníamos tantas expectativas en el ministro Poduje, me dicen que yo estoy dale con Poduje, pero el ministro de Vivienda, y tenemos un ministro que tiene un estilo bastante especial, que en vez de construir destruye. ¿Somos capaces como Estado de darle salida a la necesidad de vivienda que tenemos en nuestra región y en el país en general? A ver, vuelvo también a separar un poco las aguas. Yo creo que como política de Estado esto es una urgencia, esto es un tema urgente, que nos va a abarcar no este gobierno, probablemente 2 o 3 gobiernos, tratar de nivelar y poder recuperar en algo la calidad de vida de nuestra población desde el punto de vista habitacional, porque la crisis es bastante grande y lamentablemente los indicadores macroeconómicos a nivel local y mundial tampoco ayudan mucho como para que esto sea fácil de ejecutar con los recursos que se tienen. Entonces yo creo que eso es un tema que se tiene que empezar ahora, pedirle resultados concretos de gran envergadura a este gobierno, inclusive al siguiente va a ser complicado porque ya hay una inercia muy grande, lo cual es distinto también de hablar del ministro Poduje, que efectivamente él tiene una manera de ser bastante confrontacional, no es una persona muy abierta al diálogo de la manera que uno lo entiende dentro de la política. Exacto. Es un hacedor por sobre todas las cosas y a veces su manera un poco, no es decir irrespetuosa, pero es una manera bastante avasalladora de ir hacia adelante, ha generado bastante resquemores por una parte, pero ojo, que también tiene un nivel de aprobación inédito dentro del gabinete, dentro de este gobierno, porque algo ve la población de una persona que al parecer sintoniza con esta necesidad de urgencia. Uno podrá estar de acuerdo o no con su política, yo creo que hay que esperar todavía hasta unos 6 meses más hasta ver resultados concretos y ver si se ha avanzado en algo,
él también tiene sus propios conflictos internos con el ministro Quiró respecto al presupuesto. Entonces, esta es una historia bastante que ha tenido una larga data. Dicho eso... Pero necesitamos en el ministerio, necesitamos más un político que resuelva y que sepa dialogar y conversar, o más tecnicismo. Porque Poduje es un técnico duro, sabe, se nota que sabe, pero no sabe conversar, pues no sabe dialogar. Yo le daría todavía el beneficio de la duda al ministro Poduje. Yo creo que todavía estamos viendo los primeros 3 meses, 4 meses de su gestión, no ha terminado ni siquiera un año. Hemos estado muy acostumbrados a que la política sea el camino para resolver los problemas técnicos. Veamos cómo nos va, insisto, durante un tiempo con un técnico resolviendo problemas políticos. Hay que probar, insisto, puede que no caiga muy bien la persona, pero tampoco lo que se estaba haciendo antes estaba avanzando. Si para qué estamos con cosas. El ministro Montes, que es una persona a quien yo califico de muy buena manera como político y como entendido de la materia, tampoco logró ser justamente son los dos extremos. Resolvedor. Estamos con Julio Nazar, docente en la Facultad de Arquitectura y Universidad del Desarrollo. Te vamos a dejar, Julio, porque tienes clase ahora, pero tenemos los dos extremos, impresionante. Un político, ¿qué más político que Carlos Montes dirigiendo? Así y qué más técnico que Poduje, ¿cierto? Son dos realidades distintas, vamos a ver cómo termina. Gracias, Julio. Okay. Un gusto, que esté bien. Julio Nazar, docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, hablando de Megatoma, hablando si tenemos efectivamente las capacidades como Estado, como país, para poder reconstruir no solamente nuestra vivienda en Viña, para poder construir las 12.000 viviendas que se necesitan en San Antonio, barrios completos, decía Julio. Qué interesante el número de las estadísticas provinciales, ¿cierto? Hemos tenido un bloque a fondo. Ya viene Franco Parisi con nosotros, comerciales, y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. Nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión, nos lees en la web. Estamos en todas partes. Es la multiplataforma de puranoticias.cl en toda la región de Valparaíso y desde la región de Valparaíso para todo Chile y para todo el mundo. Nos ves en zapping.com, canal 177, en YouTube, en toda nuestra red de cable operadores. Nos escuchas en la radio, en toda la región de Valparaíso. Somos la mayor red radial en la región de Valparaíso, con todos nuestros diales en San Antonio, en la provincia de San Felipe, provincia de Los Andes, provincia de Petorca, provincia de Marga Marga, el Gran Valparaíso y por supuesto Quintero y Puchuncaví. Saludamos a nuestro próximo invitado, Franco Parisi. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido, buenos días. Estamos junto a Franco Parisi, conectado a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido, buenos días. Todo muy bien, muy contento, muy tranquilo y preocupado de lo que está pasando en Chile. Tenemos recién y queremos partir, Franco, conversando, porque hace breves instantes, ¿cierto?, nuestro portal, y es conocido a nivel nacional, ¿cierto?, las cifras del IMASEC del mes de mayo, que caen un 0,9%, es su quinta baja consecutiva. Es menor a lo esperado. El Banco Central informó que este indicador retrocedió menos del 1,5% proyectado por el mercado. La baja es impulsada principalmente por una menor producción minera. Tenemos un IMASEC que sigue bajando, quiere decir que este IMASEC, nuestra producción, ¿cierto?, es menor, y además nuestra tasa de cesantía aumenta. Estamos con la peor cesantía de los últimos 5 años. Tú, como buen hombre de la economía, de las finanzas, ¿qué significa este Estado de Chile, un IMASEC a la baja, una cesantía al alza? ¿Cómo salimos de esto, Franco? Una muy mala noticia y es preocupante, principalmente porque en tu región, en la región de Valparaíso, la cesantía es mucho mayor que el promedio nacional y en general el desempleo de las mujeres es mucho más alto que el promedio nacional, sobre el 10%. ¿Cómo se sale de esto? Se sale trabajando y no alegando y tanto mirando al periodo pasado. Lo hemos dicho reiteradamente, unos motores de la economía tiene que ser la industria de la construcción. La discusión extremadamente larga de si se rebaja o no se rebaja el IVA a la construcción paralizó las ventas, pero no solamente eso, Jorge, paralizó el inicio de nuevos proyectos de construcción. Exacto. Nosotros lo hemos dicho fuerte y claro. Si queremos incentivar la economía e incentivar la construcción, se tiene que reembolsar el IVA de los departamentos y casas nuevas al comprador, no a la inmobiliaria. Y dos, de una vez por todas, institucionalicemos de una vez por todas el bono pie. Ese 20% que está en una zona gris, digamos, derechamente, que algunas empresas le entregan
a los compradores para que puedan tener su pie. Con el mecanismo que nosotros proponemos, más el bono pie, estaríamos dando un 34% del valor de la propiedad en pie, y eso claramente va a disparar las ventas, y el costo de esta medida para el Estado es cero. Ahora, Franco, en el tema del concepto del bono pie, lo hemos escuchado ya en varias oportunidades. Primero lo escuchamos a Evelyn Matei, ¿cierto? Después te lo escuchamos directamente a ti. Inclusive el Frente Amplio, cuando llega a la moneda, llega a negociar como petición justamente también el bono pie cero. Existe un apoyo transversal a esta medida, pero lamentablemente sigue el gobierno sin escuchar. Siguen sin escuchar, pero hace rato. Pero deja decirlo que nosotros fuimos los primeros que lo tiramos, el bono pie del 2021 lo tiramos, porque lo conocemos perfectamente. Antes que Matei. Matei se lo copió después para esta elección. Tiene toda la razón del mundo. Sí, nos lo tiramos en el 2021 porque fue un motor importantísimo para que mucha gente en Chile que puede pagar dividendos, pero no puede tener el ahorro previo. Sí, unos grandes problemas, especialmente las mujeres. Recuerda que tenemos 2 millones de mujeres en DICOM y por lo tanto menos van a poder ahorrar, y nosotros descubrimos este mecanismo bono pie donde se permite que el comprador gane con la plusvalía que debería ser de la inmobiliaria. Para decirle a la gente, te demoras 18 meses a 24 meses para poder ya terminar con este proyecto inmobiliario. Claro. Durante ese periodo sube el valor de la tasación. Entonces, la inmobiliaria tenía pensado venderlo en 2.000 UF, o pongámosle 3.000 UF, pero cuando manda el tasador, tasadores de verdad, ¿de acuerdo?, va a decir que la propiedad se puede vender o se puede tasar en 3.600 UF. Esas 600 UF se la podemos pasar directamente y costo cero para la inmobiliaria, para el comprador o compradora, y deja de ser arrendatario, Jorge, y pasamos a tener un país de arrendatarios a un país de propietarios y propietarias. Eso va a generar una inyección, pero a la vena de movimiento a la economía. Ahora, es muy importante lo que tú dices, porque además hoy día existe en Chile una realidad que es muy cierta. Cuesta tener el pie, po. Si hoy día yo me quiero comprar una casa de 100 millones, 120 millones de pesos, ¿cierto? Que más o menos 3.000, 3.500 UF, ¿cierto? Tengo que tener el 20 hasta el 30% del pie muchas veces, ¿cierto? Hoy día los bancos están más accesibles en el tema del crédito. El punto está que el banco te financia un 80, hasta un 90 podría ser el Banco Estado, pero necesitas ese pie. Ahora, si nosotros nos vamos a la realidad del chileno que hoy día arrienda, es súper importante que el mercado chileno es muy buen arrendador, paga. O sea, quiere decir que el chileno tiene conciencia de pagar al día su arriendo, que en el fondo, en este caso, sería un dividendo. Por lo tanto, somos buenos clientes para el banco en los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios en Chile tienen una tasa de pago muy alta, no tienen tasas de morosidad grandes. Entonces, es una solución viable el bono pie. Ahora, ¿por qué cuesta tanto que Quirós y este gobierno entienda ese concepto? Eso es lo preocupante. Porque las empresas grandes de la construcción, las que no me quieren a mí, no les conviene. No les conviene. A ver, explícame eso, ¿por qué no les conviene? Porque ahí lo que tú proliferas son las ventas de las empresas de mediano tamaño. ¿De acuerdo? Las empresas de mediano tamaño son las que están apostando a ganar plusvalía y participación de mercado. Las empresas grandes ya tienen la participación de mercado. Si las empresas grandes quisieran institucionalizar el bono pie, se habría hecho en el 2012. ¿De acuerdo? Y otra cosa que nosotros propusimos y que se la regalamos, pero generosamente a Quirós y a Kast, es que muchas veces en Chile la economía está informal. De hecho, aumentó la informalidad en Chile de un 25 a un 27%. Es decir que es muy difícil. Ahora tenemos un 28,8 en la informalidad laboral. Claro, y el problema de eso es que cuando van a pedir un crédito le dicen usted no es sujeto de crédito. ¿Qué decimos nosotros? Abrir una línea especial, una cuenta RUT o una cuenta del Banco Estado para que el arriendo se pague en esa cuenta, que se quede 5 días esa plata en esa cuenta
y ahí se le paga al dueño de la propiedad, pero durante 15 meses tú vas a estar creando la figura financiera del arrendador. Esto sirve para gente que es de Uber, por ejemplo, que vende, que tiene su emprendimiento, que vende en la feria, etcétera, y que paga 400, 600, 800 lucas mensuales de arriendo, y lo ha pagado por los últimos 6, 7 años, pero no está formalizado. Nosotros, a través de esta línea de cuenta Banco Estado que se llama Futuro Propietario, vamos a formalizar, vamos a demostrar que esta mujer, esta profesora, esta enfermera que va a domicilio, Pero quiropráctico... esta iniciativa, Franco, no vamos a esperar que usted llegue a la moneda en 4 años más, tenemos que hacerla ahora, porque en su bancada, ¿por qué no se propone esto? ¿No he escuchado a sus parlamentarios hablar de esto? Lo hemos dicho, pero reiteradamente, Jorge, si el problema está que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Mire, nosotros esta propuesta hasta lo hicimos en la franja presidencial. Lo que estamos diciendo es algo muy sencillo. Hay mucha mujer que se saca la cresta, disculpe mi francés, don Jorge, que paga religiosamente su arriendo todos los 5, no como don Ramón. Exacto. Pero cuando va al banco le dice, mire, yo he estado arrendando esta propiedad por 8 años, 5 años, 7 años, pero no tiene cómo mostrar que tiene ingresos. Con este mecanismo, que es gratis para el Banco del Estado, de hecho por eso le estoy dando los 5 días para que se quede con la plata y la pueda manejar, de esa forma lo formalizamos y al mes 16 ya es sujeto de crédito y va a poder comprar su casa, su departamento, mostrando que tiene solvencia y liquidez. Yo creo que, Franco, hay un tema importante y aquí no quiero ser chupamedia con usted, pero es muy distinto conocer la calle que no conocer calle. Y a mí me da la impresión que este gobierno, con todo el respeto y cariño que uno le tiene al ministro Quirós, por ejemplo, o al ministro del Exterior Pérez Maquena, ¿cierto? Uno los ve y dice, no hay calle acá. ¿Será que estos ministros no entienden efectivamente la realidad de una persona? ¿Ellos sabrán que existe en Chile personas que pagan mensualmente un arriendo a pesar que no tienen un trabajo y un ingreso garantizado? Porque, claro, y qué bien tú describes a esa realidad chilena. Porque una misma persona dice, no sé, yo soy feriante, vivo en una casa, pago hace 15 años el arriendo, pero aunque él se formalice, quizás nunca le van a prestar la plata a comprarse la casa. En cambio, con este sistema que tú dices, claro, tendríamos muchos propietarios. Bueno, ¿falta calle de este gobierno? Mire, esta cuestión por último que vean el Chavo del 8. Acuérdense que en el Chavo del 8 teníamos ahí a don Ramón que no pagaba la renta, pero sí la pagaba la mamá de Kiko. Y eso es lo que falta. ¿Sabes lo que yo creo que falta en Chile? Entender de que las realidades son distintas a lo largo de todo Chile. Porque la realidad que hay en el norte es muy distinta a la que hay en la isla de Chiloé, que hay en Valparaíso y al interior de las distintas provincias de Valparaíso. Yo sí, creo que le falta calle. Creo que es malo cuando uno se reúne solamente con amigos y yes man. No lo estoy diciendo solamente por este gobierno, sino que también por el gobierno de Boric y también el de Piñera. Pero mire, es tan fácil tratar de arreglarle a la gente. De a uno después uno lo dicen populista, pero todos estos mecanismos ya existen en el mundo. Yo no estoy inventando la rueda aquí, Jorge. Lo que estoy diciendo es que hay que reconocer mamás que son mamás solas, que pagan el arriendo y después le dicen, no, usted no es sujeto de crédito cuando va al banco. ¿Y cómo diablo vivió esta persona pagando el arriendo por los últimos 8 años? Esas son las cosas que uno dice, hay que reconocer el esfuerzo y la meritocracia de estar al día pagando el arriendo. Y esas cosas no se consideran. Nosotros creemos que en el PDG tenemos que reflejar esa realidad. Insisto, nosotros necesitamos más propietarios, ojalá más propietarias y menos arrendatarios. Esto me recuerda, cuando te escucho, Franco, y hablo, claro, porque en el fondo me recuerda India, de los procesos de los microcréditos, ¿te acuerdas? Que sí, claro. En India hay una fundación, ¿cierto? Bueno, en muchas partes, pero que son fundaciones que le prestan plata a la gente más pobre y que es impresionante cómo esa gente es la que más cumple, ¿cierto? Cuando creen en ellos, cuando le entregan una caña de pescar más que el pescado,
¿cierto? Porque un crédito es una verdadera caña de pescar para una persona. Claro, te responde muy bien. Y eso es lo que poco se entiende en Chile. Poco se entiende, y ¿sabes lo que pasa? Que si tú como sociedad no cubres esos espacios, llega el gota a gota. Llega el gota a gota. Pero yo le haría la pregunta con mucho respeto a Quiroz y a toda la gente de Economía y Hacienda, si saben lo que es el gota a gota. El gota a gota son unos verdaderos desgraciados. Sí, pues son los prestamistas que te van cobrando semana a semana y te cobran intereses carísimos. Y te cobran intereses carísimos, y si no, te hacen la vida imposible. Por eso, en Bangladesh se hizo esta iniciativa social, que ha sido un exitazo, y que si no, lo copa la gente mafiosa que ya hay en Chile. El gota a gota fue importado desde Colombia, y yo creo que se tiene que hacer una división especial en la PDI para encontrar a estos, pues son de lo peor calaña que existe, estos gota a gota. Y de acuerdo, por lo tanto, mira, hay tanto que hacer, y por eso uno ve que la economía chilena se estanca. Pero demos buenas noticias para que la gente no se vaya desolucionada. A ver. 1, el precio del WTI está a $69 el barril. Sí. Prontamente debería llegar a los 65, y por lo tanto debería bajar otros 150 pesos la gasolina, que es muy importante. La región de Valparaíso es gigante, y por lo tanto cualquier persona pero que trabaje ahora allá esta semana debería estar más baja. Aquí el famoso MEPCO, mecanismo, porque Quiroz, cuando subió la benzina, ¿cierto? Y cambió la tasa de composición del MEPCO, ¿qué es lo que hizo? Dijo, nosotros no vamos a recaudar, traspasó todo el precio. Pero hace un par de semanitas que viene bajando el petróleo, y hoy día el MEPCO está recaudando. ¿Es tan así, Franco, que está recaudando el MEPCO hoy día? O sea, ¿quiere decir que no nos están traspasando todo el precio de la rebaja a nosotros? Hace rato, Jorge, de hecho, cuando fue el benzinazo, nos subieron el impuesto específico, que estaba en 6%, lo subieron a 24,5%. Es decir, que el gobierno ha estado ganando plata a través de la recaudación, producto de este benzinazo que ocurrió. Y ahora, según nuestros cálculos, este jueves debería estar bajando 120 pesos, debería estar bajando en realidad 250 pesos por litro. Exacto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ahora con esta caída, que va cuando llegue a 65, debería bajar otros 100, iríamos a estar volviendo a los 1.200 pesos, 1.100 pesos el barril, y no los 1.600, 1.700 que hubo. Exacto, o sea, mira, los números, Franco, el gobierno está ganando plata con esto del MEPCO, ¿cierto? Y hay que conocerlo. Podríamos tener una reducción de hasta 250 pesos, solamente vamos a tener 100. Pero bueno, buenas noticias igual, porque va a bajar ahora directamente. Ahora, las buenas noticias del PDG. Usted dice, no perdamos tiempo, avancemos. Se perdió tiempo en el Congreso con la acusación internacional, constitucional, Franco, ¿no? Y su partido ahí en primera línea, y perdimos harto tiempo. Sí, pero había que hacerla. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que hay un doble estándar en Chile que a mí no me gusta. Que la élite política, Facho y Comunacho, se cuidan entre ellos, pero el resto de la gente la pasa como el ajo. Y deja de decirte lo siguiente. Estoy seguro que al gerente en la empresa donde usted trabaja, el gerente o el contador que se equivoca en las estimaciones para el próximo trimestre, se equivoca un trimestre, le llega una retada. Al segundo trimestre lo echan fretado. Exacto. En Chile, a los políticos, a la élite política de izquierda y derecha, Facho como Nacho, no les pasa nada. No les pasa absolutamente nada. Grau se equivocó persistente y consistentemente. Marcel también. Y todos sabemos que va a terminar trabajando en un organismo internacional, y Grau lo más probable es que ahora lo contraten en la Chile con un sueldo de 7, 8 millones de pesos mensuales, siendo que hizo un trabajo pésimo. El resto de los chilenos y chilenas se equivocan, uno, para la casa. En cambio, estos cabros privilegiados, hijitos de papá, Facho y Comunacho, los cuidan como si fueran guaguas recién nacidas y primerizas. Ya, o sea, con esa visión vamos a tener que llevar entonces también a Poduje a la acusación constitucional, porque si la acusación constitucional, si tuviese mérito, Grau, que yo no le veo mucho mérito, Franco, pero aquí, por ejemplo, infringir la Constitución o las leyes, o dejar las leyes sin ejecución, es justamente para llevar a la acusación constitucional. Ser un mal ministro no es para una acusación constitucional. Estamos de acuerdo que Grau fue mal ministro,
estamos de acuerdo que se equivocó en las proyecciones, pero la herramienta de acusación constitucional no es para eso. Es que yo creo que ahí hay un problema en Chile. Se llama acusación constitucional. De acuerdo a aquello, quien debería llevar adelante ese juicio debería ser el Tribunal Constitucional. En realidad, la acusación constitucional, que tiene un nombre rimbombante, acusación constitucional, es un juicio político. Exacto. Juicio político. Y el juicio político se ejecuta para equilibrar los poderes, en este caso el Ejecutivo versus el Legislativo, donde el Legislativo puede juzgar sobre si hubo abandono de funciones o bien no se cumplió con los objetivos. Pero es difícil ser objetivo políticamente cuando los mismos que le estamos pidiendo la objetividad son los mismos políticos. ¿Por qué no se lo podríamos dejar a la gente? Será bueno a lo mejor un plebiscito diciendo es culpable o no culpable y que la gente elija, porque pedirle al mismo político que sea objetivamente en política es difícil. Completamente de acuerdo. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Hemos dicho siempre que tiene que haber una evaluación o una elección de media temporada, como existe en Argentina, en Estados Unidos, en Italia, en distintos países, donde los diputados duran 2 años, se renueva completamente, y los senadores duran 6 años. Con eso lo que se logra es que si un ministro lo está haciendo mal, el presidente se va a ver obligado a cambiarlo. El presidente dura 4 años, pero hay elección de media temporada. ¿Por qué Donald Trump está bajando el tono, está bajando los flaps, está un poquito más no tan rimbombante en sus alocuciones? Es porque en noviembre de este año hay elecciones. ¿Y qué puede ocurrir en esta elección? Puede ocurrir de que la Cámara de Diputados, que en Estados Unidos se llama House of Representatives, pierda la mayoría, y también que la pierda en el Senado. Y con eso se puede dar el impeachment a ministros y también al presidente de la República. Y ahí sería bueno entonces en Chile elecciones de medio tiempo o de media temporada y que fuera el presidente con opción a reelegirse. ¿Le gusta la idea o no? No tengo problema con aquello, pero sí creo que cuando un presidente lo está haciendo mal, no se le pueda forzar cambiando el equilibrio en el legislativo, es malo para Chile. ¿De acuerdo? Bueno, y eso es una de las razones que ha tenido Kast para hacer los cambios como está haciendo, porque sabe que no va a tener elección hasta 3 años más. Exactamente. Entonces, bueno, de ahí Dios verá. Ese concepto, yo creo en Dios, pero creo que Dios está un poquito ocupado y hay que trabajar un poquito más. Franco Parisi, muchas gracias por este contacto. Un abrazo gigante. Estamos siempre en línea. Muchas gracias. Un abrazo, don Jorge. Hice mucho. Saludos a Pura Noticia. Franco Parisi, ¿cierto? Con nosotros, analizando la contingencia nacional. Hemos tenido un programazo, ¿cierto? Partimos hablando de cesantía, nos fuimos directamente a la acusación constitucional con Grau, pasamos por la megatoma, terminamos analizando justamente también el IMASEC, que acaba de darse a conocer un 0,9%. Son las noticias como a ti te gustan. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Somos el multimedio en la región de Valparaíso para todo Chile y el mundo. Esto es Puranoticia.cl. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.